Chicas y chicos de Miguel Hernández, quinto año, bienvenidas, bienvenidos a una nueva clase de filosofía. Hoy vamos a hablar sobre las ideas de Sigmund Freud. ¿Sí? Tal vez escucharon hablar del psicoanálisis, del inconsciente, del significado de los sueños, del principio de placer, de la neurosis, del complejo de Edipo, de la represión, de la relación entre la sexualidad infantil y la personalidad adulta. Hoy vamos a pensar un poco en esos términos que aparecen con la obra de Freud, que era un médico, neurólogo, ¿sí? Alguien que estudiaba el comportamiento humano, alguien que estudiaba algunas enfermedades que estaban ligadas al sistema nervioso, y en esa época, estamos hablando de mitad del siglo XIX para este lado y bueno, principios del siglo XX, cualquier enfermedad se consideraba que tenía una raíz física, digamos que era algún problema del cuerpo, ¿sí? Ahora, lo que empieza a notar Freud y a partir de lo que él comienza a construir su teoría psicoanalítica es de que estos problemas que se manifestaban en algunos pacientes no tenían tanto que ver con un malestar físico, sino que tenían una raíz más mental, ¿sí? Eh, por ejemplo, mediante algunas investigaciones y charlando con colegas médicos, se dio cuenta de que algunos pacientes, al hablar de sus problemas o de sus enfermedades, comenzaban a desaparecer los síntomas. Los síntomas son esto que se manifiesta como que algo está mal. Si a vos, no sé, te duele la cabeza todo el tiempo, bueno, por ahí tengas alguna enfermedad, por ahí tengas, no sé, alguna, no sé, por ejemplo ahora si tenés fiebre, si tenés tos, bueno, los síntomas del COVID, eso manifiesta que hay una enfermedad por detrás de eso que se muestra. Bueno, en este caso, lo que decía Freud era que al charlar sobre algunos problemas desaparecían esos síntomas, con lo cual empieza a construir estas ideas que se corren un poco de la medicina tradicional y empiezan a indagar sobre la psiquis, sobre la mente humana, ¿sí? Eh, bueno, vamos entonces a ver un poco cuál es la propuesta psicoanalítica. Obviamente que la vamos a ver súper resumida, pero me gustaría que se lleven por lo menos algunas de las ideas principales, ¿sí? Eh, Acá tenemos tres retratos, ¿sí? Esto después lo van a tener que hacer ustedes como una actividad. Tenemos tres retratos que están vinculados a la temática de Batman, por supuesto, y la persona que está ahí es una especie de retrato de Freud, ¿sí? Eh, y aparece con estos nombres raros, el yo, el super yo y el ello. Y acá tenemos a Harvey Dent, que sería dos caras, Batman, y el Guasón, ¿sí? Presten atención a esto porque ustedes lo van a tener que explicar después este meme, ¿sí? Que encontré por internet. Lo van a tener que explicar a partir de los contenidos de la clase y de las ideas de Freud. Bueno, pero hablemos un poco del yo, del super yo y del ello. Eh, para Freud, nuestra psiquis está compuesta por eh, por estos tres componentes, ¿sí? El ello es está dentro del plano inconsciente, eso quiere decir que nosotros no lo manejamos y tiene que ver con un montón de deseos que nosotros tenemos, más allá de que lo sepamos o no, ¿sí? El ello demanda en todo el tiempo, demanda por
satisfacer un deseo. Demanda todo el tiempo por placer, ¿sí? Después, además, ese placer que se demanda muchas veces puede ser prohibido, ¿sí? ¿Prohibido por quién? Por el super yo, ¿sí? El super yo es el que pone freno a ese deseo incontrolable, a esa búsqueda de placer total, pone un freno, ¿sí? Y finalmente aparece el yo, que el yo es, digamos, nosotros cómo nos manejamos en la vida cotidiana. Tiene una estructura que puede ser racional y más bien consciente, porque después el ello y el super yo están más en un plano del inconsciente, el ello totalmente inconsciente, el super yo un poco más arriba. Pensemos en un iceberg, ¿sí? Un iceberg es esta formación de hielo que está en el mar, en la cual se ve una punta, ¿sí? La punta que sale a la superficie, y por debajo hay una gran montaña de hielo mega gigantesca que no se ve. Entonces, el yo estaría como casi en la superficie, ¿sí? El super yo un poco más abajo, ¿sí? En un plano más inconsciente, y el ello en un plano totalmente inconsciente, totalmente escondido, ¿sí? Estas son 3 niveles de análisis de la psiquis humana que son importantes tenerlos en cuenta para Freud, ¿sí? Y para entender a Freud. Bien, vamos a pensar, habíamos dicho al principio de la clase la relación entre la sexualidad infantil y la personalidad que desarrollamos cuando somos más grandes, ¿sí? Cuando somos niños, niñas, bebés, somos todo ello, ¿sí? Todo el tiempo queremos que nuestros deseos se satisfagan, ¿sí? ¿Por qué dice relación sexualidad infantil? Porque para Freud todo tipo de deseo que se pueda satisfacer mediante el cuerpo es sexual, ¿sí? No necesariamente está hablando de relaciones sexuales, puede que sí, sobre todo a medida que la persona se va desarrollando más, pero está hablando de la satisfacción de un placer, ¿sí? O de un deseo, que sí es a través del cuerpo, lo reconoce como sexual. Esto se ve, por ejemplo, cuando el placer que me puede dar tomar la teta, ¿sí? Tomar la teta cuando soy bebé, o chupar algo, ¿sí? Bien. Ok. Entonces, a medida que vamos desarrollándonos como personas, todos esos placeres que como bebés queremos todo el tiempo, vamos ubicándolos, porque algunas cosas no se pueden. Nos empiezan a decir, no, esto no, esto no. Como bebés tratamos de acaparar todo. Y si no nos dan lo que queremos, lloramos, ¿sí? Ahora, cuando vamos desarrollando, como dije antes, empiezan a aparecer los no que nos imponen desde nuestra familia y también desde la sociedad. Hay ciertas cosas que no se pueden, ¿sí? Y todo eso va con los deseos que queremos pero que no podemos, con esa represión que actúa a través del super yo, va moldeando nuestra personalidad consciente y racional, que es el yo, ¿sí? Bien, entonces, como dijimos antes, el yo vendría a ser nuestro plano consciente y racional, y el super yo pone límites, ¿sí? A las demandas del ello. Perdón, esto lo dije medio raro. El yo es nuestro plano consciente y racional, el ello pide todo y el super yo lo contiene, dice, bueno, no, esto no, lo contiene, lo reprime, de algún modo pone los límites. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la división tripartita del alma en Platón? ¿Se acuerdan del mito de la auriga que conducía a 2 caballos? Habíamos hablado de alma racional, alma irascible, alma concupiscible, ¿sí? Y
cómo Platón de algún modo adelanta esta división que hace Freud desde el psicoanálisis. La diferencia podría ser que Platón pensaba que a través de la filosofía y a través de la razón podíamos controlar a los deseos desaforados del alma apetitiva, ¿sí? Del alma concupiscible. Podíamos controlarlo a través de la razón, del alma racional, ¿sí? Freud lo que dice es, no vamos a resolverlo a través de la razón. Si vos tenés problemas psicológicos profundos, por más que venga un amigo, una amiga, y te diga, che, Dani, no seas boludo, no te preocupes por esas cosas, no pasa nada. No. Por más que me digan, che, eso es irracional lo que estás diciendo, no te preocupes, eso no va a pasar, ese miedo que vos tenés, no lo vamos a resolver de ese modo. Lo vamos a resolver profundizando en nuestro inconsciente. Ahora voy a hablar un poco, bueno, a través del psicoanálisis, ¿no? Bien, sigamos entonces. Repasamos. El ello demanda instintivamente la búsqueda del placer. El super yo serían como las normas sociales que nos limitan y nos dicen, no, esto no. Y el yo es la conciencia, que trata de lidiar un poco con todo, ¿sí? Bueno, pero hablando de lidiar, ¿cómo lidiamos con las demandas inconscientes del ello? ¿Sí? Que nos pide satisfacer el placer constantemente. Bueno, hay varias formas. En esta clase vamos a ver dos nada más. Una es la represión, ¿sí? La represión tiene que ver con lo siguiente. Vos podés tener un deseo que sea, digamos, mega prohibido según la cultura en la que vivís, con lo cual lo que hace tu psiquis es reprimirlo, ¿sí? No lo pone de manifiesto, eso que vos querés, y lo manda para adentro. Pero ese deseo no desaparece, está en algún lado y empieza a operar sobre tu personalidad. Termina saliendo por algún otro lado y podés manifestar, por ejemplo, una enfermedad, ¿sí? Una enfermedad que puede ser incluso física, o podés manifestar una neurosis, que sería un problema psicológico, ¿sí? Se puede resolver con terapia psicoanalítica o con alguna terapia. Yo personalmente recomiendo la psicoanalítica, pero bueno, hay otras formas. La neurosis está bastante presente en todo el mundo, digamos. Todas las personas tienen problemas que tienen que ver con reprimir deseos inconscientes. Con lo cual, por esto digo, lo quiero decir porque a veces, no sé si ahora en esta época las cosas cambiaron, pero cuando yo era un poco más pequeño, era como, vas al psicólogo, ¿qué onda? Estás re mal, amigo. Y no es que estás re mal, sí, o por ahí estás mal, pero no pasa nada, digamos. Es como algo en el cual vos te estás ocupando de las cosas que te dan miedo, de las cosas que te angustian. Como que en otra época por ahí no era como, uy, vas al psicólogo, estás enfermo. Bueno, podré estar un poco enfermo, no sé, o sea, pero es algo que, bueno, qué sé yo, hace bastante bien. No digo que sea fácil, pero hace bastante bien ir al psicólogo. Bueno, entonces, cuando vos reprimís, eso puede terminar saliendo por otro lado y puede aparecer una neurosis, algún problema psicológico, o incluso si es algo que a vos te afecta mucho, puede derivar en un problema de salud mental un poco más grave, ¿sí? Como puede ser una psicosis, que también se puede trabajar y se puede salir, pero es un poco una patología, una especie de enfermedad un poco más grave que también con los dos tipos de tratamiento. Por un lado el psiquiátrico, que por ahí te
te dan alguna medicación, más hablar, más el psicoanálisis, también lo podés sacar adelante y puedes mejorar. Lo importante con estas cosas es darle bola, no hacerse el boludo y decir, no, bueno, esto lo dejo para otro momento, porque eso es lo que hace la represión. Lo guardás en otro lado, pero no desaparece, es como que lo tirás abajo de la alfombra. En algún momento va a volver a salir y te va a generar un quilombo más grave, ¿sí? Bueno, entonces, seguimos con la pregunta, ¿cómo lidiamos con las demandas del ello? ¿Sí? Que pide cosas que no se pueden, porque son cosas que están prohibidas, ¿sí? Puede ser otra de las formas, además de la represión, puede ser la sublimación, ¿sí? Que vos desviás la pulsión sexual, ¿sí? El deseo de placer hacia otro tipo de actividades. Por ejemplo, actividades artísticas, ¿sí? Hay una cuestión interesante que tiene que ver con que, por ejemplo, si vos haces música, eso que tenías en el inconsciente, o si vos haces, no sé, artes plásticas, danza, lo que se te ocurra, estás de algún modo sacando para afuera, convertido en otra cosa, eso que tenías reprimido, ¿sí? Otra forma de lidiar con las demandas del ello tiene que ver, y ahí no hay que ir al psicólogo, no hay que ir a música, ni a teatro, ni a nada. Es cuando dormimos. Es una forma de lidiar con el inconsciente, porque cuando nos vamos a dormir, el super yo, Batman, obviamente Harvey Dent, o sea, el yo, estos dos chabones se van a dormir también con nosotros. Entonces el super yo ya no empieza a tratar de contener lo que pide el ello. Y el ello manifiesta más libremente en los sueños. Por eso, y eso también descomprime un poco, ¿sí? Eso que vos guardaste y dijiste, no, esto no me gusta, no quiero querer eso, así que lo voy a esconder. Bueno, cuando te vas a dormir, no lo puedes controlar y aparece de algún modo. Por eso, los psicólogos trabajan mucho con los sueños, ¿sí? Otra cosa que puede pasar es que vos hagas un acto fallido, ¿sí? Vos quieras decir algo y termines diciendo otra cosa y decís, quería decir correr y dije coger, qué boludo. Bueno, sí, qué boludo, te confundiste, que sea, pero también un psicoanalista le diría, bueno, ¿y por qué dijiste coger? ¿Qué pasa con eso? Cuando nos equivocamos, ellos piensan que es una manifestación de algo inconsciente, ¿sí? Todo el tiempo los psicólogos trabajan con el discurso, con el habla, ¿sí? Y están tratando de ver en qué momento vos dejás de hablar a través del yo y empezás a hablar más a través del ello, ¿sí? Que ahí investigan y dicen, bueno, este es el deseo que tiene reprimido, hay que trabajar sobre esto, ¿sí? Porque se me ocurre un ejemplo bastante concreto, ¿no? Si hay una persona que es homosexual y se desarrolla en un contexto en el cual, por ejemplo, en algunos países la homosexualidad se castiga con la pena de muerte, digamos, es ilegal incluso y se castiga con la pena de muerte, digamos, un desastre absoluto, pero digamos, ¿cómo hace una persona que le gustan, no sé, un chabón que le gustan los hombres en un contexto así? Bueno, lo tiene que reprimir, porque si no, si lo deja hacer, la va a pasar muy mal. Entonces, eso lo puede llegar, que tiene reprimido, lo puede llegar seguramente a tener un montón de problemas, ¿sí? Entonces, si un psicólogo identifica que en realidad esa persona que por ahí plantea una vida, digamos, heterosexual, como para caretearla, por ahí un psicólogo se da cuenta y empieza a trabajar con eso porque dice, no, mira, bueno, me parece que lo tuyo va más por acá. Digo, es un ejemplo de algo que puede estar reprimido en nuestro inconsciente. Entonces el psicólogo, el psicoanalista, busca mediante el habla, mediante lo que nosotros vamos diciendo, trata de evitar a Batman, ¿sí? Trata de evitar la censura del super yo para escuchar lo que está hablando
nuestro inconsciente, lo que está diciendo nuestro inconsciente. Bien, bueno, como les dije antes, vamos a ir cerrando. Como les dije antes, cualquier tipo de placer que se derive del cuerpo para Freud es un placer sexual, ¿sí? Y acá aparece una figura importante, también nos puede servir para pensar en esto, que es la figura del complejo de Edipo. No me acuerdo si nosotros lo trabajamos en primer año, el mito de Edipo Rey, pero Freud lo utiliza para hablar del deseo sexual del niño con respecto a su madre. También se da de la niña con respecto a su padre. Y después, esto no sé si es muy freudiano, pero digo, esto puede cambiar, ¿sí? Porque yo puedo tener dos mamás, puedo tener dos papás. Cuando hablamos en estas categorías, ustedes piensen en, no, la mamá que tiene vagina, el papá que tiene pene. No lo piensen así. Piénsenlo en quien cumple la función materna y quien cumple la función paterna, que puede ser cualquiera de los dos. Generalmente función paterna tiene que ver con el que pone los límites. Pero bueno, ahora para hacerlo un poco más simple, lo voy a hablar en términos machirulos, que es como lo decía Freud. Ustedes discúlpenme, les tengo que tratar de explicar así como para que se entienda un poco. Pero entiendan que eso en la actualidad no es tan rígido como se planteaba a principios del siglo XX, obviamente. Pero bueno, vamos a hablar un poco del complejo de Edipo y con esto terminamos. Edipo era hijo de un rey de Tebas, al cual el oráculo de Delfos le había dicho lo siguiente. El oráculo de Delfos, ¿lo recuerdan? Sócrates fue el oráculo, allí le dijeron que él era el hombre más sabio de toda Grecia. Allí fue Leónidas, rey de Esparta, y le batieron lo que iba a ser su destino en la batalla de las Termópilas. ¿Quién más fue? Bueno, muchos de la mitología griega fueron al oráculo de Delfos y ahí se manifestaba el destino de las personas. Bueno, este rey de Tebas, el padre de Edipo, cuando fue, el oráculo le dijo que iba a engendrar un hijo, o sea que iba a tener un hijo, Edipo, el cual lo iba a asesinar. ¿Sí? Bueno, entonces el rey de Tebas dijo, ok, no pienso tener ningún hijo, así que no hay problema. Pero un día se escabió y dejó embarazada a Yocasta, ¿sí? La mamá de Edipo. Dijo, ¿y ahora qué hago? Porque este me va a matar. O sea, cuando crezca me va a matar, lo dijo el oráculo. Así que lo que hizo fue, le lastimó los pies, lo dejó tirado por ahí pensando que se iba a morir. Ahora, Edipo no murió, Edipo creció, se convirtió en un buen guerrero y en una situación un poco confusa, cuando después de mucho tiempo vuelve a Tebas, se encuentra con un viejo que estaba acompañado de otros soldados y se enfrentan y Edipo lo termina matando, ¿sí? Después entra a su antigua ciudad, que él no sabía que era su antigua ciudad, y conoce a Yocasta, que era su madre, pero él no sabía que era su madre. Se termina casando con su madre, ¿sí? Digamos, esta es la tragedia. Bueno, después hay un par de muertes más, porque cuando se terminan enterando de todo lo que había pasado, algunos se suicidan. Pero digo, la idea de matar al padre para quedarse o para casarse con la madre es lo que toma Freud para hablar del complejo de Edipo. Y lo que dice es que cuando somos bebés, nosotros lo que deseamos es que deseamos en algún punto sexualmente a nuestra madre. ¿Un poco cochino? Sí,
Pero de eso se trata el psicoanálisis. Y eso, al parecer, según las ideas de Freud, le pasa a todo el mundo, ¿sí? Entonces, ahí vemos que hay un rival en el deseo de nuestra madre. Y ese rival es papá, ¿sí? Pero papá es grande. Y papá puede llegar a... Lo que dice Freud específicamente es que puede llegar a castrarnos, es decir, cortarnos digamos, tipo, castrarnos, ¿no? ¿Se entiende? Con lo cual ahí decís, no puedo con este chabón. Así que ahí te empezás, decís, bueno, si no podés vencerlo, únetele, y ahí decís, bueno, me identifico con mi papá. Algo así. Pero digo, estas cuestiones que se trabajan desde el psicoanálisis, puede pasar al revés, como dije antes, ¿no? Puede pasar que la beba que va creciendo se enamore del padre y rivalice con la madre. Digamos, si estas cosas en algún punto no se desarrollan bien, o se reprimen mucho, o se genera algún trauma en todos estos procesos, se pueden dar problemas psicológicos más de grande. Ahora, lo que quiero ilustrar con esto es que cuando sos bebé, vos querés todo el placer del mundo, incluso algo prohibido como el deseo sexual de tu madre, ¿sí? Prohibido por, creo que no sé, todas las leyes culturales básicamente del mundo, el incesto, la relación con familiares está prohibida. Entonces, pero al ello no le importa, al bebé no le importa, porque todavía no sabe nada, tipo, quiero placer y punto. Entonces, eso es lo que después el super yo, Batman, empieza a reprimir un poco. Y depende cómo se dé ese proceso, vas a terminar acá como Harvey Dent. Harvey Dent es una persona que tiene dos caras. No quiero adelantar mucho porque lo tienen que hacer ustedes, pero bueno, una parte de él está lastimada, ¿sí? Para mí un poco eso representa a cómo hacemos nosotros para lidiar con todo esto. Deseos prohibidos, represión, ¿sí? Todo eso termina formando nuestra persona, que termina siendo una persona, bueno, que no sale ilesa de este vínculo entre los distintos componentes de nuestro inconsciente. Bien, chicas y chicos, eso fue todo por hoy. Les voy a dejar... Bueno, lo último, perdón. ¿Por qué lo vemos a Freud en filosofía? Si es psicoanalista. Bueno, Freud, cuando empieza a plantear todo esto, imagínense para un filósofo que le digan, un filósofo que tiene confianza absoluta en la razón humana, que le digan, macho o flaca, vos sos un capo, ¿sí? Vos tenés una estructura de pensamiento buenísima, pero hay algo gigante que no manejás, ¿sí? Que es el inconsciente. Entonces pone todo patas para arriba, ¿sí? Al empezar a trabajar con el inconsciente y al empezar a entender que la razón no lo va a dominar, ¿sí? Tal vez lo puede dominar la razón de un especialista, ¿sí? Pero no vos solamente. Bueno, ahí la filosofía cambia, ¿sí? Porque la filosofía, en algún punto, o los pensamientos de los pensadores, están atravesados, como de todas las personas, por estas manifestaciones del inconsciente. Con lo cual, y además, ¿por qué lo vemos en filosofía? Bueno, porque es un chabón que planteó una forma de pensamiento absolutamente nueva. Y obviamente todos y todas quienes plantean una forma de pensamiento absolutamente nueva están haciendo quilombo, están generando ahí algo que los van a criticar, les van a decir que están locos, les van a decir que son unos guarangos, unos cochinos o lo que sea, y generalmente tiene que ver con que están dando en la tecla, con que en realidad, bueno, tienen algo de razón, por eso
la gente se pone loca con esto. Bien, ahora sí, eso fue todo por hoy. Espero que haya sido claro. Les voy a dejar una consigna en la descripción del video. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.